Lectura del libro Las Buenas Nuevas, Gálatas versículo a versículo, por Elliot Joseph Wagoner. Capítulo 4. La adopción. Cita de Gálatas 4, 1 y 2. Digo, además, que mientras que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. La división por capítulos que hoy conocemos es arbitraria y cuesta imaginar qué razón pudo llevar a elegir esa discontinuidad entre el tercero y el cuarto. El capítulo anterior termina con una afirmación a propósito de quiénes son los herederos. El actual continúa con consideraciones relativas a cómo venimos a ser constituidos herederos. En los días de Pablo, aunque un niño pudiese ser heredero del mayor de los reinos, hasta no haber alcanzado cierta edad, en nada se diferenciaba de un siervo o esclavo. A menos que llegara a una edad determinada, jamás poseería la herencia. En tal caso, por lo que a la herencia concierne, habría vivido como un simple siervo. Cita de Gálatas 4, de 3 a 5. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La expresión niños del versículo 3 se refiere a la condición en la que estábamos antes de recibir la adopción de hijos, versículo 5. Representa nuestra condición antes de ser redimidos de la maldición de la ley, es decir, antes de nuestra conversión. Se trata de los niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. En resumen, se trata de nosotros en nuestro estado inconverso, cuando vivimos en otro tiempo al impulso de los deseos de nuestra carne, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Efesios 2:3. Cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no procede del Padre, sino del mundo, y el mundo y sus deseos se pasan. Primera de Juan 2:16 y 17. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Santiago 4:4. Es del presente mundo malo, del que Cristo vino a librarnos. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. Colosenses 2:8. La servidumbre bajo los rudimentos del mundo consiste en andar siguiendo la corriente de este mundo, en vivir al impulso de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, siendo, por naturaleza, hijos de ira. Efesios 2, de 1 a 3. Es la misma esclavitud escrita en Gálatas 3, 22 y 24. Antes que viniese la fe, cuando estábamos confinados bajo la ley, encerrados bajo pecado. Es la condición de los hombres que están sin Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2:12. Subcapítulo. Todos pueden ser herederos. Dios no ha rechazado a la raza humana, puesto que al primer hombre creado se lo llama Hijo de Dios. Lucas 3:38.
todos los hombres pueden ser igualmente herederos. Antes que viniese la fe, aunque todos nos apartamos de Dios, estábamos guardados por la ley, guardados por un severo vigilante, tenidos en sujeción, a fin de poder ser llevados a aceptar la promesa. Qué bendición que Dios cuente también a los impíos, a quienes están en la esclavitud del pecado, como a sus hijos, hijos errantes y pródigos, pero hijos al fin y al cabo. Dios ha hecho a todos los hombres aceptos en el amado. Efesios 1:6. El presente tiempo de prueba nos es dado con el propósito de darnos una oportunidad de que lo conozcamos como a nuestro Padre y que vengamos a serle verdaderos hijos. Pero a menos que nos volvamos a Él, moriremos como esclavos del pecado. Cuando se cumplió el tiempo, vino Cristo. En Romanos 5:6 encontramos una expresión paralela. Cuando aún éramos débiles, al cumplirse el tiempo, Cristo murió por los impíos. La muerte de Cristo opera para los que viven hoy y para los que vivieron antes que se manifestase en carne en Judea, tanto como para sus contemporáneos. No tuvo un mayor efecto en los que vivieron en aquella generación. Murió una vez por todos. Por lo tanto, su impacto es el mismo en cualquier época. Cuando se cumplió el tiempo, se refiere al tiempo en el que la profecía había predicho que se revelaría el Mesías. Pero la redención es para todos los hombres, en todas las edades. Fue designado desde antes de la creación del mundo, pero manifestado en este último tiempo. Primera de Pedro 1:20. Si el plan de Dios hubiese sido que se revelara en nuestros días, o incluso poco tiempo antes del final del tiempo, no habría significado diferencia alguna en relación con el propósito general del Evangelio. Está siempre vivo, Hebreos 7:25, y siempre lo ha estado. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Hebreos 13:8. Es, por el Espíritu Eterno, como se ofreció a sí mismo por nosotros, Hebreos 9:14. Por lo tanto, ese sacrificio es eterno, presente e igualmente eficaz en todo tiempo. Subcapítulo: Nacido de mujer. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, un hombre auténtico. Vivió y sufrió todas las enfermedades y quebrantos que afligen al hombre. El Verbo se hizo carne. Juan 1:14. Cristo se refirió siempre a sí mismo como el Hijo del Hombre, identificándose así por siempre con el conjunto de la raza humana, una unión que nunca se habrá de quebrantar. Siendo nacido de mujer, tuvo necesariamente que ser nacido bajo la ley, puesto que esa es la condición de toda la raza humana. Debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser compasivo y fiel sumo sacerdote ante Dios, para expiar los pecados del pueblo. Hebreos 2:17. Tomó sobre sí todas las cosas, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Isaías 53:4. Tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateos 8:17. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Nos redimió viviendo literalmente a nuestro lugar y tomando la carga de nuestros hombros. Al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. En el más pleno sentido de la palabra, y en un grado en el que rara vez se piensa cuando se usa la expresión, se convirtió en el sustituto del hombre. Afecta a todo nuestro ser, identificándose tan plenamente con nosotros,
que todo cuanto nos toque o afecte le toca y afecta a Él. Ponemos nuestras preocupaciones sobre Él, humillándonos en la nada que realmente somos, de manera que nuestra carga descanse solamente sobre Él. Podemos ver ya de esta forma cómo vino para redimir a los que estaban bajo la ley. Lo hace en el más real y práctico de los sentidos. Algunos suponen que esa expresión significa que Cristo libró a los judíos de la necesidad de ofrecer sacrificios o de toda obligación de guardar en adelante los mandamientos. Pero si solamente los judíos estaban bajo la ley, entonces Cristo vino a redimir solamente a los judíos. Necesitamos reconocer que estamos, o estuvimos antes de ser creyentes, bajo la ley, pues Cristo vino a redimir precisamente a los que estaban bajo la ley y no a otros. Estar bajo la ley, tal como hemos visto, significa estar condenados por la ley como transgresores. Cristo no vino a llamar a los justos, sino a pecadores. Mateos 9,13. Pero la ley condena exclusivamente a los que están bajo su jurisdicción, a aquellos que están bajo la obligación de obedecerla. Puesto que Cristo nos libra de la condenación de la ley, es evidente que nos redime a una vida de obediencia a la ley. Subcapítulo: a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amados, ahora ya somos hijos de Dios. Primera de Juan 3,2. A todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Juan 1,12. Se trata de un estado radicalmente distinto al descrito en Gálatas 4,3, cuando éramos niños. En esa situación, podía decirse de nosotros que este pueblo es rebelde, hijos mentirosos que no quieren obedecer la ley del Eterno. Isaías 30,9. Al creer en Jesús y recibir la adopción de hijos, recibimos la consideración de hijos obedientes, no conformes con los malos deseos a los que obedecíamos en nuestra ignorancia. Primera de Pedro 1,14. Cristo dijo: Dios mío, me deleito en hacer tu voluntad, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 40,8. Por lo tanto, dado que se hace nuestro sustituto, tomando literalmente nuestro lugar, no en lugar de nosotros, sino viniendo a nosotros y viviendo su vida en nosotros y por nosotros, queda claro que su ley estará en medio de nuestro corazón al recibir la adopción de hijos. Cita de Gálatas 4, de 6 a 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, que clama: Padre, Padre. Así ya no eres más siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Cuánta paz y alegría trae el Espíritu al hacer morada en el corazón, no como huésped temporal, sino en calidad de único propietario. Así, habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, de forma que nos alegramos hasta en las tribulaciones, según la esperanza que no avergüenza, porque el amor de Dios está vertido en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos 5, de 1 a 5. Entonces, podemos amar de la forma en que Dios ama, puesto que participamos de su naturaleza divina. El mismo Espíritu testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8,16. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Primera de Juan 5,10. De la misma manera en que hay dos clases de hijos, hay también dos clases de siervos. En la primera parte del capítulo se utiliza la palabra niño en referencia a los que aún no han alcanzado el tiempo señalado,
los que aún no tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Hebreos 5:14. La promesa es para ellos y también para todos los que están lejos. Hechos 2:39. Pero queda por ver si aceptándola vendrán a ser hechos participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. Y por lo tanto verdaderos hijos de Dios. En su estado de hijos de ira, son siervos del pecado, no de Dios. El cristiano es un siervo de Dios, pero sirve de una forma totalmente diferente de aquella en la que el siervo del pecado sirve a Satanás. El carácter del siervo depende del Señor a quien sirve. En este capítulo se emplea siervo no refiriéndose al siervo de Dios, que es en realidad hijo, sino al siervo o esclavo del pecado. Entre el esclavo del pecado y el hijo de Dios hay una diferencia abismal. El esclavo no puede poseer nada y no puede disponer sobre sí mismo. Esta es su característica distintiva. Al hijo nacido libre, por el contrario, se le ha dado dominio sobre toda la creación como en el principio, habida cuenta de la victoria obtenida sobre sí mismo. Mejor es el que tarde se aira que el fuerte. Mejor el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 16:32. Cuando el hijo pródigo vagaba lejos de la casa de su padre, en nada difería de un siervo. Era en verdad un siervo encargado de las tareas más rutinarias y serviles. Se encontraba en esa condición cuando decidió regresar al viejo hogar, sintiéndose indigno de mejor trato que el de un siervo. Pero el padre lo divisó cuando estaba aún lejos y corrió al buscarlo, recibiéndolo como a un hijo y por lo tanto heredero, a pesar de que hubiera perdido todo derecho a la herencia. De igual manera nosotros hemos perdido todo derecho a ser llamados hijos y hemos malgastado la herencia. Sin embargo, en Cristo, Dios nos recibe verdaderamente como a hijos y nos da los mismos derechos y privilegios que tiene Cristo. Aunque Cristo está ahora en el cielo, a la diestra de Dios, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino aún en el venidero, Efesios 1, de 20 y 21, no tiene nada que no comparta con nosotros, porque Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en el pecado, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia habéis sido salvos, y con Él nos resucitó y nos sentó en el cielo con Cristo Jesús. Efesios 2, de 4 a 6. Cristo es uno con nosotros en nuestro sufrimiento, a fin de que podamos ser uno con Él en su gloria. Levantó a los humildes. Lucas 1:52. Levanta del polvo al pobre, y al menesteroso exalta desde el basural, para sentarlo con los príncipes y darle herencia en un sitio de honra. La versión King James dice, en un trono de honra. Primera de Samuel 2:8. Ningún rey en la tierra posee riquezas ni poder comparables a las del más pobre mortal que conoce al Señor como a su Padre. Cita de Gálatas 4:8. En otro tiempo, cuando no conocíais a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Escribiendo a los Corintios, el apóstol Pablo dijo, sabéis que cuando erais gentiles, erais llevados a los ídolos mudos. Primera de Corintios 12:2. Lo mismo era cierto de los Gálatas. Habían sido paganos, adoradores de ídolos y esclavos de las más degradantes supersticiones.
Recuerda que esa esclavitud es la misma que estudiamos en el capítulo precedente, la esclavitud de estar encerrado bajo la ley. Es en esa esclavitud en la que se encuentra todo inconverso. En el segundo y tercer capítulo de Romanos, leemos que no hay diferencia por cuanto todos pecaron. Los mismos judíos que no conocían al Señor por experiencia personal estaban en una esclavitud tal, la esclavitud del pecado. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Juan 8:34. El que practica el pecado es el diablo. Primera de Juan 3:8. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Primera de Corintios 10:20. El que no es cristiano es pagano. No hay término medio. Cuando el cristiano apostata, se convierte en un pagano. Nosotros mismos anduvimos una vez siguiendo la corriente de ese mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2:2. En otro tiempo nosotros también éramos insensatos, desobedientes, extraviados, esclavos de diversas pasiones y placeres. Vivíamos en malicia y envidia. Éramos aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Tito 3:3. Hemos servido a los que por naturaleza no son dioses. Cuanto más cruel es el amo, más opresiva resulta la esclavitud. ¿Qué lenguaje puede describir el horror de ser esclavos de la corrupción misma? Cita de Gálatas 4:9. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que Él os conoce, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres elementos a los que queréis de nuevo esclavizaros? ¿No es sorprendente que los hombres prefieran continuar encadenados? Cristo vino a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel. Isaías 61:1. Diciendo a los prisioneros, salid, y a los que están en tinieblas, manifestaos. Isaías 49:9. Pero algunos de los que han oído esas palabras, habiendo sido liberados, habiendo visto la luz del sol de justicia y habiendo gustado las delicias de la libertad, prefieren regresar a su prisión. Desean sentir nuevamente el tirón de las cadenas y eligen el trabajo extenuante en la mina del pecado. Una escena nada excitante, desde luego. El hombre es capaz de mostrar apego a las cosas más repulsivas, incluida la muerte misma. ¿Qué descripción más vivida de la experiencia humana? Cita de Gálatas 4:10. Guardáis los días y los meses, las estaciones y los años. Eso evidenciaba su esclavitud. Más de uno se apresurará a suponer que estaban retornando al viejo sábado judío y que ese sería el tipo de esclavitud contra el que Pablo nos estaría advirtiendo en ese pasaje. Pero una suposición tal no hace más que revelar la existencia de un odio totalmente irracional hacia el sábado que el propio Señor dio a los judíos en común con el resto de personas que pueblan la tierra. Es sorprendente que haya quienes estén ávidos por sacar ventaja de toda oportunidad que juzguen favorable para oponerse al dicho sábado, aun si para hacerlo tienen que cerrar sus ojos al contexto más diáfano e inconfundible. Cualquiera que lea con honestidad la epístola reconocerá que los Gálatas no eran judíos. Habían sido convertidos a partir del paganismo. Por lo tanto, previamente a su conversión, no habían tenido nada que ver con costumbre alguna de las practicadas por los judíos. Nada tenían en común con ellos. Por lo tanto, cuando retornaron a los débiles y pobres elementos, a los que querían esclavizarse de nuevo,
es evidente que no estaban volviéndose a las prácticas judías, sino a sus antiguas costumbres paganas. Lee de nuevo el versículo 10 y lee Deuteronomio 18:10. No haya en ti quien pase a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, astrología, hechicería o magia. Ahora mira lo que el Señor dice a los paganos que pretenden escapar al justo juicio que ha de venir sobre ellos. Te has fatigado con tus muchos consejos. Comparezcan ahora y defiéndate tus astrólogos, los contempladores de las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Isaías 47:13. Vemos ahí que esas cosas a las que los Gálatas estaban retornando eran precisamente aquellas que el Señor prohibió a Israel cuando lo sacó de Egipto. Podemos deducir a partir de ahí que Dios estaba advirtiendo a los israelitas a fin de que no guardaran el sábado, no más que en el caso de Pablo a los Gálatas. Dios había prohibido a los israelitas todas estas prácticas, coincidiendo con el momento en que les dio el mandamiento relativo a la observancia del sábado. Tanto habían retrocedido los Gálatas en sus antiguas prácticas, que Pablo temió que hubieran sido en vano toda su labor en favor de ellos. Estaban abandonando a Dios y volviéndose a los débiles y pobres rudimentos mundanos que ninguna persona reverente puede pensar que hubieran tenido nunca algo que ver con Dios. Estaban sustituyendo a Dios por lo que no aprovecha. Jeremías 2:11, ya que las costumbres de los pueblos, o de los paganos o gentiles, las tradiciones humanas, son vanidad. Jeremías 10:3. Cita de Gálatas 4:11. Temo por vosotros que haya trabajado en vano en vuestro favor. Al respecto, no corremos un peligro menor que el de los Gálatas. Cualquiera que confía en sí mismo está rindiendo culto a la obra de sus manos en lugar de a Dios. Lo hace tan ciertamente como el que se postra ante una imagen o escultura. Al hombre le resulta muy fácil confiar en su supuesta sagacidad, en su habilidad para manejar sus asuntos. Le resulta fácil olvidar que incluso hasta los pensamientos de los sabios son vanos, y que no hay poder excepto el de Dios. No se alabe el sabio de su sabiduría, ni de su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe de su riqueza. Sino alábese en esto el que haya de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Eterno, que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque en esto me complazco, dice el Señor. Jeremías 9:23 y 24. Cita de Gálatas 4, de 12 a 20. Os ruego, hermanos, que seáis como yo, siendo que yo me hice como vosotros. Ningún agravio me hicisteis. Vosotros sabéis que al principio una enfermedad física me dio ocasión de anunciaros el Evangelio. Y no me desechasteis ni menospreciasteis por la prueba que sufría en mi cuerpo. Antes me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde está pues esa vuestra satisfacción? Porque atestiguo que de ser posible os hubierais sacado vuestros ojos para dármelos. ¿Me volví ahora vuestro enemigo al deciros la verdad? Estas personas tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Es bueno ser siempre celoso por el bien, y no solo cuando estoy con vosotros. Hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar ahora con vosotros y cambiar el tono de mi voz, porque estoy perplejo en cuanto a vosotros. El apóstol fue enviado por Dios y el Señor Jesucristo, y les trajo un mensaje de Dios, no de los hombres.
se trataba de la obra de Dios. Pablo no era más que el humilde instrumento, la vasija de barro, que Dios había escogido como medio para llevar su glorioso evangelio de la gracia. Por lo tanto, Pablo no se sintió ofendido cuando su evangelio fue desoído o rechazado. Ningún agravio me hicisteis, les dijo. No lamentó sus esfuerzos que había dedicado a los Gálatas en el sentido de haber malgastado su tiempo, sino que temía por ellos. Temía que sus labores hubiesen sido en vano en lo concerniente al propio interés de esos hermanos. Aquel que puede decir de corazón, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, debido a tu invariable amor y a tu fidelidad. Salmo 115:1. Nunca se sentirá personalmente ofendido si su mensaje no se recibe. Quien se irrita cuando se desprecia, ignora o rechaza burlonamente su enseñanza, demuestra o bien que olvidó que eran las palabras de Dios las que estaba pronunciando, o bien que las ha mezclado o sustituido por palabras de su propia cosecha. En el pasado, ese orgullo personal ha llevado a persecuciones que han corrompido a la profesa iglesia cristiana. Se han levantado hombres hablando cosas perversas a fin de atraer discípulos tras de sí. Al ser rechazados, sus dichos y modos se ofendieron y tomaron venganza contra los así llamados heréticos. La persona devota ha de hacerse continuamente la pregunta: ¿a quién estoy sirviendo? Si es a Dios, se contentará con entregar el mensaje que Dios le encomendó, dejando la venganza para Dios, a quien pertenece por derecho. Subcapítulo: El padecimiento físico de Pablo. A partir de declaraciones contenidas en la epístola, podemos inferir ciertos detalles históricos. Habiendo sido detenido en Galacia a causa de un contratiempo en su salud, Pablo predicó el Evangelio con demostración del Espíritu y de poder, 1 Corintios 2:4, de forma que los gálatas vieron a Cristo entre ellos como crucificado, y aceptándolo fueron llenos del poder y gozo del Espíritu Santo. Su gozo y bendición en el Señor fueron objeto de público testimonio y en consecuencia padecieron una persecución considerable. Pero no se jactaban de esto. A pesar de la débil apariencia de Pablo, ver 1 Corintios 2 de 1 a 5 y 2 Corintios 10:10, lo recibieron como a un mensajero de Dios mismo, en razón de las gozosas nuevas que les trajo. Tan ávidamente apreciaron las riquezas de la gracia que Pablo desplegó ante ellos, que habrían ofrecido gustosamente sus propios ojos si con ellos hubiesen podido solucionar su padecimiento. Pablo mencionó eso para que los gálatas pudieran ver de dónde habían caído y para que pudieran apreciar la sinceridad del apóstol. En su día les había comunicado la verdad y se habían gozado en ella. No era posible que se estuviese convirtiendo ahora en su enemigo al continuar exponiéndoles esa misma verdad. Pero esas referencias personales encierran aún más. No podemos suponer que Pablo estuviera ávido de simpatía personal, a recordar sus aflicciones y lo adverso de las condiciones bajo las cuales trabajó entre ellos. Ni por un momento perdió de vista el propósito de la epístola, que era mostrarles que la carne nada aprovecha, Juan 6:63, y que todo lo que es bueno procede del Espíritu de Dios. Los gálatas habían empezado por el Espíritu. Pablo debía ser pequeño en estatura y de apariencia física débil. Además, cuando se encontró con ellos por primera vez, estaba aquejado de una dolencia física concreta. Pero a pesar de todo ello, les predicó el Evangelio con un poder tal que todos pudieron percibir junto a él aquella presencia real, aunque invisible. El Evangelio no proviene del hombre, sino de Dios.
no se les dio a conocer por la carne. Por lo tanto, en nada estaban en deuda con ella por lo que respecta a las bendiciones recibidas. ¡Qué ceguera! ¡Qué insensatez el que pretendieran perfeccionar mediante sus esfuerzos aquello que solamente el poder de Dios pudo iniciar! ¿Hemos aprendido ya nosotros esa lección? Subcapítulo. ¿Dónde está vuestro gozo? Todo el que haya conocido al Señor sabe que hay gozo en aceptarlo. Cabe esperar un rostro radiante y un testimonio gozoso en aquel que se convierte. Así había ocurrido con los Gálatas. Pero ahora, esa expresión de agradecimiento había cedido el lugar a los altercados y amargas disputas. El gozo y el calor del primer amor se habían ido extinguiendo gradualmente. Jamás debió suceder tal cosa. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta llegar al pleno día. Proverbios 4:18. El justo vive por la fe. Cuando se aparta de la fe o la sustituye por obras, la luz se apaga. Jesús dijo: Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Juan 15:11. Es imposible que la fuente de la vida se agote. Su caudal nunca disminuye. Por lo tanto, si nuestra luz se debilita y nuestro gozo da paso a una rutina monótona y rígida, podemos tener la seguridad de que hemos dejado el camino de la vida. Cita de Gálatas 4, de 21 a 27. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. El de la esclava nació según la ley natural de la carne. El de la libre nació por la promesa. Esta es una alegoría, porque estas mujeres representan los 2 pactos. Uno es el pacto del monte Sinaí, que engendra hijos para esclavitud. Esta es Agar, porque Agar equivale al monte Sinaí que está en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual que junto con sus hijos está en esclavitud. Pero la Jerusalén de arriba, que es la madre de todos nosotros, es libre, porque escrito está: Alégrate estéril, que no das a luz, porrumpe y clama, la que no estás de parto, porque más son los hijos de la dejada que de la que tiene esposo. Muchos aman caminos que llevan directamente a la muerte, como todos pueden ver, excepto ellos mismos. Habiendo contemplado con sus propios ojos las consecuencias de su curso de acción, persisten escogiendo deliberadamente los deleites temporales del pecado en lugar de la justicia de los siglos y largura de días. Estar bajo la ley de Dios es ser condenado por ella como pecador, encadenado y condenado a muerte. Sin embargo, millones de personas, además de los Gálatas, han deseado y desean tal condición. Si solamente prestaran oído a lo que la ley dice, y no hay razón por la que no lo hubieran de hacer, puesto que la ley se expresa con voz atronadora. El que tiene oídos, oiga. Leemos: Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no será heredero con el hijo de la libre. Versículo 30. La ley decreta la muerte de todos los que hallan placer en los débiles y pobres elementos del mundo. Maldito todo el que no permanece en todo lo que está escrito en el libro de la ley. Gálatas 3:10. El pobre esclavo ha de ser echado fuera en las tinieblas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Mateos 25:30. Viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, todos los malhechores serán estopa. Y ese día que está por llegar los abrazará, y no quedará de ellos ni raíz ni rama.
Por lo tanto, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, a quien entregué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Malaquías 4, con 1 y 4. Todos los que están bajo la ley, llámense judíos o gentiles, cristianos o paganos, están en servidumbre a Satanás, o servidumbre a la transgresión de la ley, y serán echados afuera. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Juan 8, con 34 y 35. Gracias pues a Dios por habernos adoptado como hijos. Los falsos maestros intentaban persuadir a los hermanos de que si abandonaban su fe sincera en Cristo y confiaban en obras que ellos mismos podían hacer, vendrían a ser hijos de Abraham y con ello herederos de las promesas. No los hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los hijos de la promesa son contados como descendientes. Romanos 9,8. De los dos hijos que tuvo Abraham, uno fue engendrado según la carne y el otro según la promesa. Fue nacido del Espíritu. Por la fe, la misma Sara, aún fuera de la edad, recibió vigor para ser madre, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Hebreos 11,11. Agar era una esclava egipcia. Los hijos de una mujer esclava eran siempre esclavos, aun en el caso de que su padre fuese libre. Por lo tanto, todo cuanto podía engendrar Agar era esclavos. Pero mucho antes de que el niño siervo Ismael naciera, el Señor había manifestado con claridad a Abraham que sería su propio hijo libre, nacido de Sara, su esposa libre, quien heredaría la promesa. Tales son las obras del Todopoderoso. Subcapítulo. Representan los dos pactos. Las dos mujeres, Agar y Sara, representan los dos pactos. Leemos que Agar es el monte Sinaí, que engendra hijos para la esclavitud. De igual forma en que Agar podía engendrar solamente hijos esclavos, la ley que Dios pronunció en el Sinaí, no puede engendrar hombres libres. No puede hacer otra cosa que no sea mantenerlos en servidumbre, porque la ley produce ira, porque por la ley se alcanza el conocimiento del pecado. Romanos 4,15 y 3,20. En el Sinaí, el pueblo prometió guardar la ley que les había sido dada, pero en su propia fuerza carecían del poder para obedecerla. El monte Sinaí engendró hijos para esclavitud, puesto que su promesa de hacerse justos por sus propias obras no funcionó, ni puede funcionar jamás. Consideremos la situación. El pueblo estaba en la esclavitud del pecado. No tenían poder para quebrantar aquellas cadenas. Y la proclamación de la ley en nada cambió esta situación. Si alguien está en la cárcel por haber cometido un crimen, no haya liberación por el hecho de que se le lean los estatutos. La lectura de la ley, que lo llevó a esa prisión, logrará solamente hacer aún más dolorosa su cautividad. Entonces, ¿no fue Dios mismo quien los llevó a la esclavitud? No, ciertamente, puesto que no los indujo en modo alguno a que hicieran ese pacto en el Sinaí. 430 años antes había hecho un pacto con Abraham, que era perfectamente suficiente en todo respecto. Dicho pacto fue confirmado en Cristo, y por lo tanto era un pacto que venía de arriba. Juan 8,23. Prometía la justicia como un don gratuito de Dios, recibido por la fe, e incluía a todas las naciones. Todos los milagros que Dios obró al liberar a los hijos de Israel de la esclavitud egipcia no fueron más que demostraciones de su poder para librarles y librarnos de la esclavitud al pecado. Así, cuando el pueblo acudió al Sinaí, Dios se limitó a referirles lo que había hecho ya en su favor y les dijo:
Si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo 19:5. ¿A qué pacto se estaba refiriendo? Evidentemente, al pacto que existía ya con anterioridad, a su pacto con Abraham. Si solamente guardaban el pacto de Dios, si guardaban la fe y creían la promesa de Dios, serían su pueblo peculiar. En calidad de dueño de toda la tierra, era capaz de cumplir en beneficio de ellos todo cuanto había prometido. El hecho de que ellos, en su propia suficiencia, se apresurasen a cargar sobre sí mismo la responsabilidad de hacerlo realidad, no significa que Dios los indujera a hacer ese pacto. Si los hijos de Israel, que habían salido de Egipto, hubieran andado en los pasos de la fe de nuestro padre Abraham, Romanos 4:12, jamás se habrían jactado de ser capaces de guardar la ley promulgada en el Sinaí, porque no fue por la ley como Abraham y sus descendientes recibieron la promesa de que serían herederos del mundo, sino por la justicia que viene por la fe. Romanos 4:13. La fe justifica, la fe hace justo. Si el pueblo de Israel hubiera tenido la fe de Abraham, hubiera manifestado la justicia de él. En el Sinaí, la ley que fue promulgada por causa de las transgresiones habría podido estar en sus corazones. Hubiesen podido despertar a su verdadera condición sin necesidad de aquellos terribles truenos. Nunca fue el propósito de Dios, ni lo es ahora, que persona alguna obtenga la justicia mediante la ley que fue promulgada en Sinaí, y todo lo que rodea al Sinaí así lo demuestra. No obstante, la ley es verdadera y se la debe observar. Dios liberó al pueblo de Israel para que guardaran sus estatutos y cumplieran sus leyes. Salmo 105:45. No obtenemos la vida guardando los mandamientos, sino que Dios nos da la vida a fin de que podamos guardarlos por la fe en Él. Subcapítulo: el paralelismo entre los dos pactos. El apóstol dijo en referencia a Agar y Sara: estas mujeres representan los dos pactos. Hoy existen estos dos pactos. No son cuestión de tiempo, sino de condición. Que nadie se jacte de su imposibilidad de estar bajo el antiguo pacto, confiando en que se pasó el tiempo de éste. Efectivamente, el tiempo pasó, pero solo en el sentido de que bastante tiempo habéis vivido según la voluntad de los gentiles, andando en desenfrenos, liviandades, embriagueces, glotonerías, disipaciones y abominables idolatrías. Primera de Pedro 4:3. La diferencia es la misma que encontramos entre una mujer esclava y una que es libre. La descendencia de Agar, por numerosa que fuese, siempre estaría formada por esclavos, mientras que la de Sara lo sería por hijos libres. Por lo tanto, el pacto de Sinaí trae esclavitud bajo la ley a todos los que se atienen a él, mientras que el pacto proveniente de lo alto trae liberación. No trae liberación de la obediencia a la ley, sino liberación de desobedecerla. No es fuera de la ley donde se encuentra la libertad, sino en ella. Cristo redime de la maldición que consiste en la transgresión de la ley, de forma que podamos recibir la bendición. Y la bendición consiste en la obediencia a la ley. Dichosos los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Salmo 119:1. Esa bendición es la libertad. Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Salmo 119:45. El contraste entre los dos pactos se puede expresar brevemente así.
En el pacto concertado en el Sinaí, nosotros nos la tenemos que ver con la ley, a secas, mientras que en el pacto de lo alto tenemos la ley en Cristo. El primer caso significa para nosotros la muerte, dado que la ley es más cortante que una espada de doble filo y no somos capaces de manejarla sin consecuencias fatales. Pero en el segundo caso tenemos la ley por medio de un mediador. En la primera situación se trata de lo que nosotros podemos hacer. En la segunda, de lo que puede hacer el Espíritu de Dios. Recuerda que en ningún lugar de la epístola se cuestiona para nada el que la ley haya de ser o no obedecida. La única cuestión es cómo se logra la obediencia a la ley. Se trata de nuestra propia obra, de forma que la recompensa no será un asunto de gracia sino de deuda, o bien se tratará de Dios obrando en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Subcapítulo: el contraste entre Sinaí y Sión. De la misma forma en que hay dos pactos, hay también dos ciudades a las que estos pertenecen. La Jerusalén actual pertenece al viejo pacto, el del monte Sinaí. Nunca será libre, sino que será reemplazada por la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, que descenderá del cielo. Apocalipsis 3:12 y 21 de 1 a 5. Es la ciudad que Abraham anheló porque esperaba la ciudad con fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11:10, Apocalipsis 21:14, 19 y 20. Hay muchos que cifran grandes esperanzas, todas sus esperanzas, en la Jerusalén actual. Hasta el día de hoy, cuando leen en el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. 2 Corintios 3:14. En realidad, están esperando la salvación a partir del monte Sinaí y del antiguo pacto. Pero no es allí donde se la encuentra, porque no os habéis acercado al monte que se podría tocar, al fuego encendido, al turbión, a la oscuridad, a la tempestad, al sonido de la trompeta y al estruendo tal de las palabras. Pero os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hebreos 12, de 18 a 24. El que espera las bendiciones a partir de la Jerusalén actual está dependiendo del viejo pacto y del monte Sinaí para la esclavitud. Pero quien adora dirigiéndose a la nueva Jerusalén, esperando las bendiciones solo de ella, se aferra al nuevo pacto, al monte de Sión y a la libertad, puesto que la Jerusalén de arriba es libre. ¿De qué es libre? Del pecado. Y puesto que es la madre de todos nosotros, nos engendra de nuevo, de forma que también nosotros somos liberados del pecado. ¿Libres de la ley? Sí, ciertamente, puesto que la ley no condena a quienes están en Cristo. Pero no permitas que nadie te seduzca con palabras vanas, asegurándote que puedes ahora pisotear esa ley que Dios mismo proclamó con tal majestad desde el monte Sinaí. Allegándonos al monte de Sión, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre de la aspersión, somos liberados del pecado, de la transgresión de la ley. En Sión, la base del trono de Dios es su ley. De su trono proceden los mismos relámpagos, truenos y voces. Apocalipsis 4:5, 11:19, que procedieron del Sinaí, puesto que allí está la misma ley. Pero se trata del trono de la gracia, Hebreos 4:16. Por lo tanto, a pesar de los truenos, nos podemos acercar a Él con la segura confianza de hallar misericordia y gracia en Dios. Encontraremos también gracia para el oportuno socorro en la hora de la tentación a pecar.
puesto que de en medio del trono del Cordero, como inmolado, Apocalipsis 5:6, fluye el río de aguas de vida que nos trae, procedente del corazón de Cristo, la ley del Espíritu que da vida. Romanos 8:2. Bebemos de él, nos sumergimos en él y resultamos limpios de todo pecado. ¿Por qué no llevó el Señor al pueblo directamente al monte de Sión, donde habrían encontrado la ley como vida, en lugar de llevarlos al monte Sinaí, donde la ley significó solamente muerte? Es una pregunta muy lógica, y lógica es también su respuesta. Fue por su incredulidad. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, su propósito era llevarlos al monte de Sión tan directamente como ellos pudiesen ir. Tras haber cruzado el Mar Rojo, entonaron un cántico inspirado, uno de cuyos fragmentos decía: En tu bondad condujiste a este pueblo que rescataste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu herencia, en el lugar de tu habitación que tú has preparado, oh Señor, en el santuario que afirmaron tus manos. Éxodo 15:13 y 17. Si hubiesen continuando cantando, habrían llegado muy pronto al monte de Sión, puesto que los que el Señor ha redimido entrarán en Sión con cantos de alegría y siempre vivirán alegres. Hallarán felicidad y dicha y desaparecerán el llanto y el dolor. Isaías 35:10. El cruce del Mar Rojo así lo atestiguaba. Isaías 51:10 y 11. Pero pronto olvidaron al Señor, y en su incredulidad se entregaron a la murmuración. Por consiguiente, fue dada la ley por causa de las transgresiones. Gálatas 3:19. Fueron ellos, su incredulidad pecaminosa, quienes hicieron necesario ir al monte Sinaí en lugar de ir al de Sión. No obstante, Dios no los privó del testimonio de su fidelidad. En el Sinaí la ley estuvo en la mano del mismo mediador, Jesús, al que nos dirigimos cuando vamos a Sión. Desde la peña de Joreb, o Sinaí, brotó el manantial de aguas vivas a partir del corazón de Cristo, y la roca era Cristo. Éxodo 17:6, 1 Corintios 10:4. Tenían ante ellos la realidad del monte Sión. Todo aquel cuyo corazón se volviese allí hacia el Señor, contemplaría su gloria sin velo, tal como lo hizo Moisés, y siendo transformado por ella encontraría el ministerio que trae justificación en el lugar del ministerio de condenación. 2 Corintios 3:9. Su amor es para siempre, e incluso desde las mismas amenazantes nubes de ira, de las que procedieron aquellos rayos y truenos, brilla el glorioso rostro del sol de justicia, conformando el arco iris de la promesa. Cita de Gálatas 4, de 28 a 31. Así, hermanos, como Isaac, nosotros somos hijos de la promesa. Pero así como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así es también ahora. Sin embargo, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no será heredero con el hijo de la libre. Así, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Palabras de ánimo para toda alma. Eres un pecador. En el mejor caso, procura ser cristiano, y las palabras echa fuera a la esclava te hacen temblar. Comprendes que eres esclavo, que el pecado te tiene prisionero y que te atan las ligaduras de los malos hábitos. Has de aprender a no tener miedo cuando habla el Señor, puesto que proclama paz, aunque lo haga con voz atronadora. Cuanto más sobrecogedora su voz, más paz puede estar seguro de obtener. Cobra ánimo. El hijo de la esclava es la carne y sus obras. La carne y la sangre
no pueden heredar el reino de Dios. Primera de Corintios 15:50. Pero Dios dice, echa afuera a la esclava y a su hijo. Si deseas que su voluntad sea cumplida en ti, tal como se cumple en el cielo, Él hará lo necesario para que te sean quitadas la carne y sus obras. Tu vida será librada de la esclavitud de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Romanos 8:21. Ese mandato que tanto te atemorizó no es más que la voz que ordena al mal espíritu que salga de ti para no volver nunca más. Te proclama la victoria sobre todo pecado. Recibe a Cristo por la fe y tienes la potestad de ser hecho hijo de Dios, heredero del reino imperecedero que permanece por siempre con sus habitantes. Subcapítulo. Manteneos pues firmes. ¿Dónde nos hemos de mantener? En la libertad de Cristo mismo, cuyo deleite estuvo en la ley del Señor, puesto que la tenía en su corazón. Salmos 40:8. Mediante Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Nos mantenemos solamente por la fe. En esa libertad no hay vestigio alguno de esclavitud. Es una libertad perfecta. Es libertad del alma, libertad de pensamiento tanto como libertad de acción. No consiste simplemente en que se nos dé la capacidad para obedecer la ley, sino que se nos proporciona también la mente que haya su deleite en cumplirla. No se trata de que observamos la ley porque no encontramos otra manera de escapar al castigo. Eso sería la más amarga de las esclavitudes, precisamente la esclavitud de la que nos libera el pacto de Dios. La promesa de Dios, aceptada por la fe, pone en nosotros la mente del Espíritu, de manera que encontramos el mayor placer en la obediencia a todos los preceptos de la palabra de Dios. El alma experimenta esa libertad que poseen las aves en su planear sobre las cumbres montañosas. Es la gloriosa libertad de los hijos de Dios, que gozan de la plenitud de la anchura, profundidad y altura del vasto universo de Dios. Es la libertad de aquellos que no necesitan ser vigilados, sino que son dignos de confianza en toda situación, puesto que cada paso que dan no es más que la acción de la santa ley de Dios. ¿Por qué habrías de conformarte con la esclavitud, cuando es tuya esa libertad que no conoce límites? Las puertas de la prisión están abiertas de par en par. Camina en la libertad de Dios. Del mundo oscuro ya salí, de Cristo soy y mío es Él. Su senda con placer seguí, resuelto a serle siempre fiel. Soy feliz, y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi, cuando triunfó en mí la fe, y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Amén. Fin del capítulo 4 del libro Las Buenas Nuevas, Gálatas versículo a versículo, por Elliot Joseph Wagoner.